Hola Luciano, Onda, ¿qué parece, che? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. gracias a vos, amigo. Bueno, como te venía comentando en estos días, esto va a ser un recorrido cronológico desde tu inicio en la música hasta la actualidad. Así que largo con la primer pregunta. Bueno, viste que vos prácticamente naciste en lo que es en el seno del rock and roll. ¿En qué momento empezaste a notar, a tomar conciencia de que Papo era una personalidad renombrada en lo que es el ambiente rockero? Y últimamente, Bueno, che, y bueno, ¿cuáles fueron esas primeras recomendaciones y asesoramientos? Por supuesto, cuando vos te iniciaste en la guitarra. sí, yo aprendí de oído, aprendí solo. Eh, me mostraron algunos, mi viejo me mostró algunos yates y después empecé a tocar temas de Ozzy Osbourne y después Armelo Borne y siempre escuché lo que estaba componiendo, porque siempre estaba componiendo. Claro, claro. Che, y bueno, y además de tu viejo, ¿cuáles fueron otros guitarristas que te fueron marcando en aquellos inicios? Randy Rose, Zach Wild, Robert Johnson, eh, Muddy Waters. ¿Cuál fue tu primera guitarra y cómo llegó a tus manos? Mi primera guitarra fue una de fabricación nacional, creo que marca Dayon. Me la regaló un amigo que le tenía de apodo Hermética. Siguiente pregunta. Che, ¿te acordás del primer show que compartiste con el Carpo? Y bueno, y por supuesto, ¿qué momentos recordás de ese acontecimiento? Fue en el teatro, en el Roxy de Congreso. Una vez tocamos Hombre Suburbano y tomé demasiado. Y no sé en qué año fue, en el 90, 92, 94, no sé, por ahí. Che, ¿y qué sensaciones se te vienen en la cabeza cuando, sobre todo en aquellos inicios, cuando decís, por ser bueno, el primer show decís de tocar junto con tu viejo? eh, ¿Qué? Che, ¿y qué sensaciones se te vienen cuando de aquel primer show que compartiste con tu viejo? De decir, loco, no lo puede creer, teniendo en cuenta lo renombrado que fue el Carpo en su momento. Pero como te digo, yo en ese momento, para mí era, no era, Disculpa, dice, como que no se escuchó la respuesta, pero bueno, no hay drama. que en ese momento yo no sabía todas las cosas que había hecho y las que iba a hacer. ¿Se entiende? Sí, señor. Bien. Listo. Siguiente pregunta. Che, bueno, para que acá me perdí. Eh, Antes de iniciar con Lo Borne, ¿estuviste en alguna otra banda previa? Los Bornes. Sí, señor.
Esa banda surgió en 1997. ¿Cómo se fue gestando todo ese proceso? Diego Tomás en voz, Rubén Trombini en bajo, Luis Sánchez en batería y yo estaba en la guitarra. Che, Luciano, ¿y con esa banda llegaron a presentarse en vivo? ¿Llegaron a tocar bastante? Con esa banda tocamos a lo sumo 10 veces, como mucho. Sonaba muy bien. Lo que sí ensayábamos mucho, practicábamos mucho y, y aprendí un montón con Luis Sánchez. En ese momento había dejado de tocar en Letal Sí, señor. y, y yo estaba todo el día ahí, vivía en la sala de Urquiza, prácticamente. O sea, acá a mi casa ni venía. Estuve como, no sé, un año y pico armando los temas de Lo Borne, Sí, señor. pero después, bueno, se pudrió todo en la sala y a Luis le ofrecieron un trabajo y a mí me ofrecieron otro y por cosas de la vida no seguimos tocando, pero después me armé la banda con Pali y el Grasa de, de Boulogne. Y tocamos un tiempo, después Pali dejó de tocar, no, el Grasa dejó de tocar y empezó a tocar el Sapo. Y el Sapo tocaba la batería y estábamos con Diego Tomás en la voz. Y no, todo esto que te dije es antes, se me confundieron, me confundí. Ah, no hay Todo drama, esto, no hay drama. todo esto es antes de Luis Sánchez, Mira vos. claro. La banda primero, Che, la banda primero, me acuerdo, la armamos con el Grasa, en la batería. Después tocó el Sapo, después vino un baterista que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Leo. Y después apareció Rubén Trombini, y donde apareció Rubén Trombini, eh, fuimos a grabar un demo a la casa de Machi Matco con Luis Sánchez. Y ahí después de ese demo empezamos a conseguir fechas como banda homenaje a Ozzy Osbourne. mira vos. Qué buen dato ese. Mm. Che, y bueno, con Loborne, ya en 1999, ahí ya entraste a componerlo, ya directamente temas propios de la banda. Exactamente. Hicimos, creo que hicimos 6 canciones y después nos metimos al estudio y en el estudio... No, perdón. Hicimos 20 canciones y en el estudio nos quedamos con 12. Y después 2 de las canciones eran muy zarpadas y no las pusimos. Mira vos, che. Y bueno, y esas dos pistas que no quedaron en el disco, ¿eso después entraron en algún disco posterior o quedaron archivadas? En el segundo disco. Está muy bien. Che, bueno, para que me perdí. Ah, listo. Eh, la historia, bueno, viste cuando el primer disco de Loborne en rock pesado. ¿Qué significó ese trabajo para vos, teniendo en cuenta por ser tu primer álbum y bueno, y es la carta de presentación de que por ese entonces era una banda nueva? Sí, fue como entrar a la secundaria y hacer
toda la carrera para terminar en un lugar donde hoy decir Loborne y se sabe que es una banda. Sí, señor. Muchos no saben que yo existo en esa banda y eso para mí está buenísimo, porque después se enteran que está Luciano Napolitano, que es el hijo de Papo y todo eso. A mí nunca me interesó cajetear con eso. Exacto. Y eso Por sí, eso la gente que iba a ver a Loborne eran todos metaleros y gente humilde de barrio. Yo siempre toqué en clubes, barrios, bares. Y mi primer show profesional fue en el 2004 en el Quilmes Rock. Antes que eso había tocado en motoencuentros, que bueno, sos un número más del espectáculo, de las motos y las minas que bailan en pelota y las ferias artesanales, los tatuajes, los campamentos, exposición de autos, todas esas cosas son un puntito de todo el show que dan los tipos, ¿viste? Entonces, digamos que ahí sí nos contrataron, nos pagaron, me acuerdo nos pagaron creo que 600 o 300 pesos, la agrupación Los Lobos, y me acuerdo el primer show vino mi viejo, me acompañó mi viejo y Hechizo, ahora que me acuerdo. O mi viejo, no, mi viejo, el Hechizo no, mi viejo me acompañó. Y subió mi viejo a tocar, la gente no entendía nada, ¿viste? Porque, claro, como que se... O creo que después apareció apareció el Hechizo y se puso a tocar unas canciones. Yo ahí después me hice un lado y empezaron a subir músicos y después se bajó Hechizo y se transformó todo en una zapada de un montón de músicos que qué participaron también, bueno. como participó mi viejo, que después querían subir todo, ¿viste? Entonces, y después nos fuimos con el loco y escuchamos, mirá el quilombo que dejamos, pero bueno, ya está. Qué bueno, che. Bueno, ¿vos te acordás cuál fue la presentación que hicieron con el primer disco Rock Pesado? ¿Dónde fue la presentación oficial? Si te mato, largamos con la segunda, no hay drama. No, pará que me dijiste que me acuerde, pará. ¿Dónde carajo fue? Porque lo bueno de ese disco, porque también giraron por estos lados, por Córdoba, por Creo Santa que fue, Fe. creo que fue en el Roxy o en Ryder, no, no. Uy, no, ni me acuerdo, ni me acuerdo. eh, Me acuerdo del segundo disco que lo presentamos en Riders. Lo que después fue el Roxy, lo que hoy no sé lo que es, pero eso. Estoy hablando del Roxy que está en Libertador, abajo de las vías. claro. Eh, Y bueno, volviendo a la gira del primer Rock disco, pesado, ¿dónde lo presentamos? Rock pesado, ni me acuerdo. no No, hay problema. creo que sí, no, hicimos un video del botellero y armamos Sí, una movida de prensa. Y el primer show con ese no me acuerdo, loco. No me acuerdo. no hay problema. Che, pero Luciano, lo bueno que ya en el primer disco giraron por estos lados, por Córdoba me refiero, por Santa Fe, y bueno, y por Buenos Aires tocaron un montón de lados. Qué bueno porque ya del primer disco es como que calzaron fuerte en la gente. Sí. Me parece que en Cosquín Rock presentamos Rock Pesado, que estaba largo. Fue el último año que estuvo largo a cargo del Cosquín.
y me regaló la remera de la 66. Sí, me acuerdo que creo que fue ahí. Claro. Creo que en Cosquín Rock, pero no donde está ahora, donde estaba antes. Exactamente, sí, sí, los primeros festivales que se hacían, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, sí, No, se no, entiende. pero sí, sí, pero ahora es donde está Cosquín, donde estaba el escenario giratorio. En ese no, no sé en cuál, la verdad que no me acuerdo. El que se debe acordar es Guillermo Rouco, el bajista. El bajista se acuerda de todo, porque con él armamos la banda, ¿viste? Claro, claro, sí, sí, sí. Che, y, o sea que, bueno, ese disco pegó fuerte, ¿y cómo fueron recibidos acá en Córdoba? ¿Cuándo? En el primer disco, en esa gira del Y primer disco. si no te digo que ni me acuerdo cuando presenté el disco. ¿Qué me Listo, preguntaba, boludo? está bien. Eh, vamos No, con no, la siguiente. andate un poco más adelante. Listo, listo, no hay drama. Che, bueno, otro disco clave fue Más Rock and Roll. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de decir, de compartir con Chizo, Juanse, Flavio Sancharulo, Edelmiro Molinari? Bueno, que por supuesto participaron en el disco. ¿Cómo fue esa experiencia? Y fue en un momento donde se cayeron las Torres Gemelas, mi productor ejecutivo quebró, eh, mi viejo estaba laburando en su carrera, no sé qué estaba haciendo en ese momento. No me acuerdo qué estaba haciendo y yo estaba solo, entonces eh, fui a un estudio y le pagué las horas para grabar unos temas. Grabé creo que 14 canciones y después fui contactando a los músicos y les fui explicando que el monopolio ha comprado todos los espacios publicitarios, todos los segundos de las radios, y que realmente como Loborne necesitaba que alguno me dé una mano y Juanse me ayudó a armar un poco la lista de temas. Mirá vos. Eh, Ahí se metió mi viejo. Después, en un momento cuando terminó de darme una mano Juanse y le mostré a mi viejo lo que habíamos grabado, armamos unas canciones. O sea, hay un par de canciones que armamos juntos con mi viejo. Algunas yo las hice en Loborne y otras él lo hizo en Caso Cerrado, por ejemplo, Ah, o en Auto Rojo. Qué sé yo, el reglamento del Auto Rojo, es un tema que lo hicimos juntos. Entonces, O Seres, de Loborne, es una canción, la música la hicimos juntos. Entonces, cuando cada uno graba, o sea, él grababa un disco y yo le digo, ¿y con esta canción qué vas a hacer? Nada, bueno, entonces la grabo yo en el mío. ah, Y, mirá vos, qué bárbaro. o sea, esa onda pintó después que apareció Juanse, y una vez que apareció Juanse, a mí se me ocurrió meter un contrabajo. Y como Flavio Cianciarulo vivía acá en Tigre, en la casa de mi vieja, donde vive mi vieja, quiero decir. Vivía en su casa, en Tigre, ciudad donde es la casa de mi madre. Entonces le fui a tocar el timbre, le expliqué lo que quería hacer un par de invitados, eh, para poder llegar de alguna manera, eh, a la parte humana de las radios, no a la parte comercial. Entonces, como tenía conocidos en las radios en esos momentos,
Disculpa, ahí se cortó el sonido. Que, que bueno, que le dije a Flavio que venga a grabar un tema, y grabó un tema, y después eh, se me ocurrió invitarle a Edelmiro Molinari, y ahí me dijo Machi, Malco, me dijo, si le decís a Chizo que está Edelmiro se vuelve loco. Digo, ¿por qué? No, pues tiene mucha admiración por él. Y yo en ese momento andábamos en los motoencuentros, en las zapadas, y le dije al loco, che, mirá, estoy grabando un disco, eh, estaría bueno que estés con Edelmiro acá. Yo pensé en vos porque me dijo Machi que vos, no sé, me pareció copado, que de paso le conté la causa por la cual, pues, o sea, estaba sin productor artístico, y se recopó, vino, grabaron los dos juntos, el Blue del vino tinto en cartón, el Blue del vino, digo, perdón, Blue del vino. Y después, bueno, Juan se grabó el solo de Piel y Hueso, mi viejo grabó un par de solos en un tema que se llama Sueño, y pará que me estoy acordando, me estoy olvidando, No, no hay drama, me no hay estoy problema. olvidando de alguien. Piense Bueno, tranquilo. no sé. Bueno, más o menos fue así, o sea, es como que me lancé, o sea, mi viejo me ayudó a armar la banda, Los Bornes, perdón, Lo Bornes, después que yo armé Los Bornes. Me dijo, no, vos tenés que cantar vos. Bueno, o sea, pasaron cosas, no es que me dijo eso y desarmé la banda y me puse a cantar. Naturalmente fueron pasando las cosas que él me iba cantando que iban a suceder, porque obviamente la veía, la tenía bien anotada. Entonces, eh, después, bueno, grabé ese disco de Lo Borne, Rock Pesado, como con un productor ejecutivo que se llamaba Eduardo Linares, amigo de acá del barrio. Se enteró que se enteró una canción, Repuestos, y le cayó simpático y quiso grabar el disco. Eduardo falleció, pero bueno, están los hijos, los veo de vez en cuando. Todo acá en el barrio, ¿viste? O sea, no es que utilicé influencias por mi viejo. Entonces, por eso también, como recién también eh, pasaba esto de los monopolios, que las radios se vendieron todas, y si no firmás un contrato con una compañía no tenés espacio en la radio. Por esas razones decidí armar un disco y pedirle una mano a Machi Malco, que también me ayudó a componer Piel y Hueso, por ejemplo. Claro. Y después, bueno, por desgracia falleció mi viejo justo en la mitad de la composición del disco Sexo, Fierros y Rock and Roll, que había empezado con Rocío y La Llamada, creo. No, La Llamada no. Eh, antes de ir al bar, perdón. Rocío no, antes de ir al bar. Eh, y algún otro tema más. Leche. No, ese está en el primero, en el segundo. Soy un desastre, no me acuerdo de los nombres de mis temas, cualquiera. Pero bueno, más o menos, y después de ahí arranqué solo. Ya después la banda empezó a generar guita. Eh, o sea, desde el disco rock, más rock and roll, empezamos a tocar en el Quilmes Rock.
Cosquín Rock, eh, Pepsi Music, Bueno, también de eh, hecho tocaron en el Estadio Obra con los Ratones Paranoicos, con puede los ser. Ratones Paranoicos también, o sea, ¿Qué me tocamos conta de esa experiencia? La primera vez buenísimo, en obra. buenísimo, buenísimo. La verdad que muy bueno y muy agradecido con Juanse que eh, la verdad que me dio una mano en ese momento muy importante. A mí, a mi viejo también lo ayudó un montón. Se ayudaron mutuamente, ¿no? Claro. Es un buen tipo, buena gente. Entonces, de hecho sigo conversando con él, nos hablamos. Entonces, arrancamos con la banda, o sea, ya veníamos laburando con Loborne desde el 2002. 2003 empezamos a ganar plata. Entonces ya cuando empezamos a ganar plata, la guardábamos en una cajita y después comprábamos la comida, el asado, nos pagábamos los viáticos y hacíamos giras y nos empezamos a bancar solos. Después fabricábamos los discos, los vendíamos eh, y después grabamos el disco Sexo, Fierros y Rock and Roll. No fue una producción cualquiera, porque lo hicimos en el Abastito con Lalo Toral, de productor artístico de algunas canciones. Hicimos una canción del Tri de México que se llama Todo sale mal. Y Sí. bueno, la cuestión que la escuchó Alex Lora, le gustó. Y a razón de eso viajamos con Loborne a México, estuvimos en 7 lugares tocando. Después de ahí Sí, nos tocaron fuimos en a Perú. México, Perú, Ecuador. ¿Qué me contaba de eso, de esa experiencia? Ahí eh, estás en el medio del planeta y con los pies sobre la tierra. No, no hay diferencia. Hay cielo, agua, tierra, árboles. Claro, Personas, totalmente. personas que hablan en otro idioma, pero acá a veces, viste, hablas en idioma español, en el mismo idioma, pero la gente no se entiende. O sea que no te, nada nuevo, lo que te puedo decir es que descubrí que hay una admiración por eh, Papo y por el rock argentino, pero están un poco, o sea, el concepto de rock para ellos son los enanitos verdes, poner o hit. Claro, Está bien, yo lo respeto, qué sé yo, es otra parte del planeta, se ve que la atmósfera ejerce una presión distinta de su cuerpo, qué sé yo, no sé. claro, claro. Che, y bueno, hablando de sexo, fierro y rock and roll, también otro gran músico que participó fue Luisito Robinson, en la armónica. Sí, Luisito Robinson, siempre, siempre hicimos cosas, siempre. O sea, yo fui promo de Papo Blues Claro. durante 10 años, después durante años iba de invitado cuando podía y ahí nos veíamos y después nos íbamos de joda con Luisito, claro, más tranqui. Después me fui a Bolivia con Luisito a tocar a un festival de blues. Eh, Armamos ahí en Córdoba un homenaje a Papo, que lo llevamos a a Julie Root y Ah, sí. tocamos con Didier en la batería, creo que fue en 990, puede ser que se llame. Ah, ni idea, me mataste, pero puede ser. Bueno, una cosa así. O sea, y de hecho, hace poco hablamos para hacer algún show en el futuro. Está, son todos amigos, ¿viste?
Exacto. Che, Luciano, bueno, viste que Loborne tocó en todos lados. Hoy en día se puede decir que tocó en todos lados. Pero tocar en los motos de encuentro te genera como una sensación especial, ya que además del rock and roll sos amante de los fierros y todo ese ambiente. Sí, o sea, realmente a mí me empezó a ocupar mucho más tiempo la música, entonces a partir del cuarto disco de Loborne, eh, es como que me alejé un poco porque tenía otras responsabilidades, tenía la sala, grabar, eh, y bueno, fui creciendo y a medida que va creciendo, tenés, van apareciendo responsabilidades que ahí de donde vos tomás tu decisión, si querés hacer esto o aquello. Yo estoy haciendo esto y, y después que termine de hacer esto voy a hacer aquello, qué sé yo. No sé, Sí, 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 claro. sí. Es así. Che, y bueno, vos, por ejemplo, lo lindo, viste, que tiene toda esta movida, las amistades que se van generando, vas conociendo gente interesante, con la cual se aprende mucho. ¿Y qué sentís vos cuando te invitan de, por ejemplo, otros músicos a los shows de ellos? Porque te han invitado gente de Renga, Intoxicado, bueno, si me pongo La Naranja, si me pongo a nombrar bandas, son interminables. ¿Qué sentís cuando sos muy tenido en cuenta por otros artistas? Y qué sé yo, hay gente que se junta a comer asado, otros se juntan a jugar a la pelota. Yo, en los asados, viste, se habla de política, de cosas que no participo, viste, entonces, eh, y jugar a la pelota ya no es lo mío. Yo me juntaba de chico a jugar a la pelota en el barrio. Así que toco la guitarra. Cuando me junto con músicos a tocar en el escenario, me lo tomo de esa manera. Estamos compartiendo un momento musical que un instante, unos minutos de música es mucho más redituable que horas y horas y horas de otra cosa. Está muy bien. Che, ¿y vos, Luciano, qué aprendiste del Carpo en el aspecto humano, por decir, más allá de lo musical, qué cosas te aprendiste de él que vos por supuesto, la implementás a diario, bueno, o sobre el escenario, ¿viste? Escalas, escalas y melodías. Y bueno, cosas privadas de la guitarra que no te puedo contar. Claro, está muy bien. Che, y cuando te ponían a hablar de música y todo eso, ¿qué discos? Por supuesto, hay varios discos, pero algunos que vos recuerdes que compartían con él. Eh, Eutanasia, Oh, Eutanasia y Rust in Peace, eh, Back at the Moon, eh, Blizzard of Oz, Diario de un Loco, y después no me acuerdo. Ah, Bach, estábamos escuchando lo último. Sebastian Bach, sí, sí, si no, sí, sí. el tecladista, el pianista. Che, y bueno, viste que se cuenta la historia, que seguramente Papo te habrá hablado, o uno cree eso, que cuando el Carpo estuvo en Inglaterra, vio crecer a Motorhead. De hecho, estuvo reunido con Lemmy. Eh, ¿qué sabe de eso? Lo mismo que sabes vos. Entonces es cierto. Sí, Bueno, siguiente pregunta.
En el 2010 llega Efecto Rock. Y bueno, qué me contás de ese disco? ¿Dónde se grabó? Qué me puede agregar? Efecto Rock lo grabamos en la terraza, en un lavadero de la casa del Bocón, guitarrista de Jericó. Eh, lo grabamos ahí porque después de Sexo, Fierros y Rock and Roll, es como que se fue la parte de producción y nadie quería grabar un disco de Loborne. Hablé con... O sea, habíamos conseguido la rotación de antes de ir al bar, un tema del tercer disco, ¿no? Eh, y estuvo, creo que en Mega y en Rock and Pop y en un montón de radios chiquitas. Entonces, con esa movida queríamos ir a una compañía y decirle, mirá, son escuchables los temas, no es que es un delirio como antes, ¿viste? Sí, sí. Eh, pero no, estaban todos con, viste, apareció esta compañía, creo que Cuatro Cabezas, estaba en esa época. Y estaba todo muy raro, vendieron la Rock and Pop, la cambiaron de lugar. eh, la Mega creo que cambió de nombre, antes no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, estaba muy raro todo. Y el Bocón me dice, venite a casa que lo grabamos en 2 días. Y me fui así, fue así. En un día grabé la guitarra y al otro día grabé las voces y los solos. Prácticamente todo en toma uno. Y con el máster después fui a un productor y le dije si podía fabricar esos discos y firmé un contrato con una compañía de esa que aparecen y desaparecen. Claro, ¿viste? Le vamos a apostar al rock, todo esto, bla, 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 y después... Pero buena gente, ¿eh? O sea, se mandan sin saber que esto es el infierno directamente. Entonces, salimos una, creo que distribución por, bueno, ni me acuerdo, pero consiguieron una distribuidora, todo, funcionó, qué sé yo, vendimos, no sé, 2.000, 3.000 discos, una cosa así. Y después digitalmente tiene reproducciones, funciona, qué sé yo. Y Claro, claro, sí, sí. después armamos el Obornetorium con Juan Espósito y Marcelo Bracaliente. Pero el Obornetorium antes de grabarse tuvo un proceso con Beto Seriotti, que estuvo tocando el bajo un tiempo, estuvo Johnny de Leonardi, que es un amigo acá del barrio, que era plomo de Loborne, y, y estuvo Guillermo Rouco también en los inicios de ese disco, con Imachi Malco y Rubén Trombini. Todos esos bajistas pasaron por ahí, por ese disco del Obornetorium. Claro, El che. que, el Y que bueno, pudo, el que pudo interpretar las canciones bien, bien y pudo tener el tiempo para hacerlo y la disponibilidad, ¿viste? Porque hay mucha gente que tiene trabajo o tenía otros compromisos. Fue Marcelo Bracaliente y ahí grabamos Lo Bornetorium, que lo grabé acá en mi casa con de equipos viejos que tienen ese sonido que todos buscan en los racks sí, sí. y en los programas de computación. Yo grabé directamente con equipos viejos y suena como la concha de la lora y bueno, hablé con una discográfica y
No, con una productora y esa productora consiguió que Sony Music lo fabrique y lo distribuya DBN, creo. Una cosa así. Che, Luciano, ¿y qué significó para vos trabajar con Juan Locomotora Espósito? Un referente de Eh, la batería y un innovador. ¿qué, ¿Qué significó? Que todavía hay esperanza, ¿viste? Así, que todavía se puede encontrar gente buena y no gente falsa, ¿viste? Hay gente que, a mí, músicos, tuve problemas con uno solo, que, pero no fue un problema, ¿viste? Fue un malestar, ¿viste? Para mí el escenario es como mi casa. O sea, si en mi casa te comportás de una manera y arriba del escenario otra, para mí no juega, yo no participo con esa gente. No me interesa. No anhelo eso, ¿viste? Claro, Las estrellas están en el cielo, ¿viste? Punto. está muy bien. Che, ¿y cómo definiría la banda actual? Porque imagínate, vos sos un grosso en la guitarra. Eh, Después tenés al bajista Marcelo Bracalente, que bueno, fue el tipo que estuve entrevistando el otro día, que también hace como 30 años que está ligado a la música, con Jericho, hace como 30 años que están haciendo metal y todo eso. Y tenés al hijo de Espósito, que también es un buen baterista. ¿Cómo definir? Porque es prácticamente un power trio, literalmente hablando. Creo humildemente que es lo mejor que me puede pasar y le puede pasar a Adrián y a Marcelo. Aparte, bueno, cada uno tiene sus proyectos personales, que en mi caso yo encaré un proyecto solista arrancando en España, y después cuando vine acá, la idea que tuve de juntarnos para tocar en Riff terminó en 3 Teatro Vorterix llenos. Entonces, es como que lo Borne es algo en mi casa, ¿viste? No sé, como un hermano, un, un alma que impide que caiga en el abismo de mis propios errores. No sé cómo explicarte. Está bien. Sí, y puede ser que, si bien, bueno, por ejemplo, Marcelo recién apareció en este primer disco, pero vos ya lo conocías de los primeros tiempos de aquella vieja época de Jericho, puede ser, que vos lo sabías ir a ver con tu viejo. Sí, con mi viejo, con el Tano, del baterista de Sermón de Vino, con varios fuimos a ver a Jericó. Por Marcelo es un ídolo para mí. O sea, tocar con él y haber podido grabar con Juan Locomotora Espósito es algo que, bueno, estoy muy agradecido de que haya sucedido eso. Está muy bien. Siguiente pregunta. El año pasado, en diciembre, festejaron los 20 años de la banda. ¿Qué me contás de ese show donde hubo varios invitados? Y fue muy divertido porque, no sé, por ejemplo, cuando le dije a Lalo Toral que iba a hacer eso, dice, pues yo me saco un pasaje, ya me voy para allá, me dice. Le digo, bueno, Lalo, pero aguantá que es una fecha, vamos a tocar 1 hora y media, como mucho. No importa, yo soy los Borne, dice. Y bueno, o sea, y logré, menos Juancito, porque estuvo espiritualmente ahí. Los demás estaban todos, estuvieron todos los que hicieron algo en Loborne, estuvieron ahí. Y creo que eso muestra un poco desde dónde hago las cosas yo, ¿viste? No, está hecho así, bien casero, digamos. No, es lo que me sale, qué sé yo. Claro, claro, está bien. Bueno, y la vez pasada, Marcelo Bracalente me decía que, eso, en la opinión de él, me decía que
lo que tiene el rock, a diferencia de las bandas de heavy metal, que en el rock es como que se respira mucho más hermandad, ¿viste? Eh, a, a su visión me decía que eso por ahí en las bandas de metaleras no se ven, pero que cuando entró en Loborne, entró a ver ese aspecto de mucha hermandad entre los músicos. Sí, o sea, el lema de mi casa, cuando estaba acá en mi casa, era un club directamente, hace unos años. Cuando había uno que hablaba de alguien que no estaba presente, yo le frenaba el carro enseguida. Digo, no, no, acá no, puterío, ida y vuelta, no, no. Y así filtré un montón de gente que no está más acá. Entonces, qué sé yo, lo que me queda de bueno son la gente de Loborne, eh, que son transparentes, son hermanos, ¿viste? Marcelo, Adrián, eh, David. eh, bueno, ahora tuvimos la desgracia que a- al técnico nuestro de sonido tuvo un accidente y bueno, también estaba Ramoncito, bueno, falleció, qué sé yo. Es un momento como medio delicado como para decir que hay una banda, porque realmente la banda, la unión está, pero no hay un norte. No sabemos cuándo se van a abrir los escenarios y eso te da mucha eh, no sé, te hace sentirte como que tenés que resistir, ¿viste? Que no podés aflojar. Imagínate, yo estaba mínimo martes y jueves ensayando. Algún miércoles me iba a zapar a la casa de alguien, o me iba a lo de algún amigo a tocar la guitarra y a escuchar alguna banda imposible de escuchar. Entonces, y después los fines de semana tocaba. Bueno, todo eso fue cambiando. A partir de que falleció Juan Espósito, la banda se vino abajo. O sea, se mantuvo el espíritu, se mantiene el espíritu, pero el equipo de trabajo desapareció. Ahora se está armando, estamos de nuevo con gente, o sea, estoy dialogando con gente que trabajó antes en Loborne y estamos como armados como para que si llega a salir algún show, salimos todos y ya está ahí 8 o 9 personas ahí. Claro, claro. Che, Luciano, bueno, por supuesto, vos lo acabás de decir, ahora qué sé yo, no se puede tocar, viste, todo este es una cagada. Pero ¿qué novedades se vienen para la banda? ¿Están como componiendo nuevos temas? No, 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 no te puedo decir nada, solo te estoy diciendo que no sé cuándo va a morir, o sea, qué sé yo. No, no, no sabés qué va a pasar. Puede ser el fin de la humanidad, qué sé yo. O puede ser que es un cachetazo para la humanidad para disfrutar de lo que tenés. No, y no mires el bosque, el árbol, miré el bosque, ¿viste? No te quejes más, ¿viste? Eh, con ser feliz alcanza, no te enrosques, ¿viste? Ya está. O sea, eso es lo que me agarro yo para no volverme loco, ¿viste? Porque si no, si empezás a escarbar, tenés que salir con una ametralladora y cortarlos a todo el medio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y sí, 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 es cierto eso. Y ¿Quién che, mierda inventó? ¿Quién es el hijo de puta que se le metió en la cabeza hacer un virus? ¿En qué momento se le pasó por la cabeza hacer un virus para hacerle mal a la gente? ¿Y quién fue el hijo de puta que lo bancó? ¿Y cómo
existe esto? Dejate de hinchar las pelotas, o sea, en la televisión te muestran boludeces, las bandas populares hablan boludeces, no dicen la posta, ¿viste? Por eso son populares, porque no afectan al sistema que les chupa la sangre a la gente, ¿entendés? Sí, muy Entonces cierto, sí. tienen a la gente estupidizada con boludeces, como conformate con, no sé, aguante rock and roll, ¿viste? ¿Qué aguante rock and roll? Te están cagando, macho. Naciste y ya te cagaron de entrada. O sea, ya te pusieron un número de documento. Cagaste. Ya sos como una vaca que te marcan así, sos parte de ellos. Entonces, ¿qué querés que te diga? No te voy a decir ahora lo que voy a decir en mi disco como solista dentro de un tiempo cuando lo saque. Que eso no tengo ningún impedimento porque lo grabo y lo publico y se escucha, punto. Al que le guste, bien, y al que no le guste, que la chupe. Exactamente, pero bueno, pero vos ya me tirás, por ejemplo, la novedad de que además de Lobornet, está como encarando un proyecto solista. Sí, Qué bueno, che, qué bueno. Está bien. La- Siguiente pregunta. Sí, por ejemplo, vos qué consejo le daría a todo aquel que está por incursionar en una banda de rock? ¿Qué mensaje, cuál sería ese mensaje? que se compre un buen instrumento y que no pierdan tiempo tomando cerveza en el ensayo. Claro. Porque si Porque, no, si no se lo viste van a que, tomar, si no se lo van a tomar en joda y le van a sacar plata nada más. claro, claro. Sí, viste que hay músicos que dicen, me ha tocado así también entrevistar a gente con mucha experiencia como vos, que dicen, vos siempre tenés que pegar fuerte en el primer disco. Pero otros te dicen, no, el primer disco puede ser bueno, pero el tema es después tratar de mantenerse. ¿Cómo es? ¿Qué opinás vos de todo eso? Que vayan al manicomio. Bueno, eh, siguiente pregunta, che. Acá vamos a entrar en un segmento de preguntas cortas. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste o conseguiste, si te acuerdas? Led Zeppelin 2. Sí, Led Zeppelin 2. Muy bueno. ¿El último disco que te compraste o conseguiste? Uno de Jimi Hendrix. El disco ideal, perdón, ¿Eh? ¿cómo decía? No, 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 nada. Listo. El disco ideal para levantar el ánimo. Eh, uno del Tri de México, que se llama Todo por el Rock and Roll. El disco que te voló la cabeza la primera vez que lo escuchaste. Diario de un Loco. El disco que te cambió la vida, si es que hubo uno. Plan Diabólico. Oh, qué discazo ese loco. Terrible disco, Luciano, de verdad. Siguiente pregunta. El disco que no puede faltar, o los discos que no puede faltar en una joda con amigos. Unos de los Bornes. Está bien. Siguiente. El disco que más te costó conseguir. El que no tengo. El disco que te hace acordar buenos momentos. Eh, el de AC/DC, el de la campana, Hellbreaker. Ah, sí, sí. El disco que hayas prestado y nunca más regresó. Uno de Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix Experience. Está bien.
Y te digo uno solo porque en realidad son como 500. Sí, Luciano, bueno, me quedan un montón de preguntas, pero acá esto de los Instagram, esto de redes sociales nos brindan solamente una hora, pero da para hablar toda la noche y además se me está acabando la cerveza. No sé, che, muchísimas gracias, loco, para mí fue realmente un honor conocerte un poquito más y no sé qué decirte, en este año tan jodido, de las cosas buenas que me han pasado, fue charlar con vos. Bueno, abrazo igualmente. La verdad que la pasamos bien. Fue Che, muy Luciano, no divertido. sé si querés decirle algo a la gente que está viendo acá, es todo tuyo el espacio. Sí, que no se asusten, pero que se cuiden, porque existe la pandemia. Hay un juego que hace mi hija más chiquita que dice todo es lava. Entonces no se puede tocar nada, ¿viste? Soltamos de la silla, de la cama y así. Y yo creo que hay que pensar que es así, ¿viste? Que la zapatilla, la suela de la zapatilla va juntando virus por todos lados y cuando llegas a tu casa, sacate la zapatilla o un trapo con lavandina así y después todo lo que compre, pasale agua con lavandina o agua con cloro o agua con alcohol. Bueno, es joda, ¿viste? O sea, entró el virus a tu casa y mató a toda tu familia. Es así de simple. Flavia Alfano, que fue manager mía en, en la parte desde más rock and roll hasta efecto rock, es de confianza, te quiero decir, que no es alguien que me va a decir una cosa por otra. Y su hijo es mi ahijado y su marido están con el virus. O sea, hay que tener cuidado con lo que dicen los medios, porque los medios están manipulados por los que están y por los que no están. Entonces, eh, ahí es donde se mezcla un poco la política, la paranoia y la realidad humana que hay que cuidarse uno, porque ellos no te